A ver, no les voy a mentir. Cuando hice el video de Kin-chan lo hice principalmente porque, siendo una figura a la que sigo y siendo alguien polémica dentro de Awkward, quería hablar de su caso y cómo era hateada por el mismo fandom de Love Live. Sin embargo, aunque no diré que el video fue un boom, sí que tuve más de un comentario pidiendo hablar más de casos de idols o chismes de japos. Y en realidad no lo niego, me gusta bastante hablar de ello y a la vez saber más de las cosas que pasan en dicho país y se quedan por allá. Además de que no hay mucha gente que hable de ello, por lo que, cumpliendo las peticiones de aquellos que lo pidieron, aquí estoy con otro caso, que así como los videos que titulé al inicio del canal La historia detrás del animanga, en este caso los de esta nueva serie probablemente se llamarán El fandom japonés está loco. Y para esta ocasión nos iremos con un caso terrible con varios involucrados de uno de esos grupos hermanos de AKB, NGT48 y el ataque a Majo Yamaguchi. Y además aclaro que aunque el video de la semana pasada de Airisato lo titulé igual, no fue tal cual el mismo asunto, porque como ya supimos, fue más una cuestión de dinero. Pero bueno, lo hice así para poder poner un título e incluirlo en esta lista. Así que, ahora sí, sin más que decir, vamos a ello. Primero que nada, ¿cómo surge NGT48? Como bien sabemos, con el éxito de AKB48, el manager comenzó a hacer los llamados grupos hermanos, que eran, como su nombre lo indica, agrupaciones en otros lugares y con otros integrantes, pero manteniendo el mismo estilo idol de siempre, siendo SK48 el primero de ellos con sede en Nagoya. Bueno, entonces, el 25 de enero, durante el concierto de AKB titulado AKB Request Our Setlist Best 1035 2015, como siempre los japos poniendo los nombres más largos posibles a sus productos, se anunció la creación de un nuevo grupo, aunque solo dirían eso. Posteriormente, el 26 de marzo, en el AKB Spring Shuffle 2015 se anunciaron más cosas, siendo el más relevante que Rie Kitahara, miembro de AKB y SK, sería traspasada al nuevo grupo como capitana, y además también tendrían a Yuki Kashiwagi, quien solía participar tanto en AKB como en MNB, otro grupo hermano. Finalmente, el 10 de abril comenzaron las audiciones y después de una batalla encarnizada de japonesitas de alrededor de todo el país, de más de 5.800 aspirantes, solo 78 lograron pasar a las pruebas finales, y para ser aún más pequeño el número, solo 22 fueron elegidas, siendo 11 de ellas de la prefectura de Niigata, la localización base del grupo que se sitúa al norte de Tokio. Ahora, el 3 de mayo se confirma la primera aparición del grupo, apareciendo en el segundo draft Kaigi de AKB, algo así como un evento especial en el que las chicas aspirantes preseleccionadas se presentan para ser escogidas por las líderes de los diferentes grupos y empezar como aprendices, o en japonés Kenkyusei. Entonces, ya con Rie y Yuki presentes como las caras de la agrupación, en el evento se les unieron Yuka Ogino y Marina Nishigata, siendo estas las primeras integrantes originales del grupo. Digo originales porque ya saben, las otras dos ya pertenecían a grupos hermanos. Después, en julio, finalmente salen a la luz los nombres de las 22 chicas seleccionadas, siendo estas, y agárrense porque las voy a mencionar a todas, Yuka Ogino, Tsugumi Oguma, quien además era el integrante más joven, Yuki Kashiwagi, Mina Mikato, Rie Kitahara, Anchu Sato, Riko Suguhara, Moeka Takakura, Aya Katano, Rika Nagai, Rena Hasegawa, Hinata Honma, Marina Nishigata, Fuka Murakumo, Noe Yamada y Majo Yamaguchi, nuestra protagonista. Y además tuvimos a 8 Kenkyusei más que no mencionaré porque casi me doy una embolia con las originales. Entonces ahora sí, hablemos de Majo. Realmente no puedo encontrar mucha información acerca de su niñez o juventud, por lo que podríamos decir que esta fue bastante normal, pero lo que sí se sabe es que su afición por las idols comenzó cuando en una ocasión sus amigas le mostraron un documental acerca de AKB, documental que le cambió por completo la vida y se hizo adicta al grupo, y así fue como, tan solo un año después de ese acontecimiento, se dio la oportunidad para mandar su audición al NGT48, aunque hay que decir que sus padres, probablemente sabiendo cómo es este mundillo, no querían dejarla intentarlo, aunque no tardaron mucho para darle permiso, y así fue como logró entrar a la agrupación. Su paso por NGT fue, sin querer demeritarla, promedio, es decir, estando en todos lados junto a sus compañeras y pasando de un subgrupo a otro dentro de NGT, siendo el último el subgrupo G. Pero lo realmente relevante para mal vino por allá de finales de 2018. El 8 de diciembre de 2018, mientras Majo estaba en su departamento en Niigata, fue atacada por dos hombres. Según la misma Majo, ambos entraron al edificio y fueron directamente tras ella, intentando inmovilizarla en el suelo mientras la agarraban del rostro,
Afortunadamente para todos, uno de los vecinos del lugar salió inmediatamente al escuchar el alboroto y no dudó en ayudar, logrando detenerlos, y estos sujetos fueron posteriormente detenidos por oficiales que llegaron a la escena. Ahora, aquí hay varias cosas más a tomar en cuenta, y desde este punto todo se trastorna, y deja de ser un simple ataque de unos tipos al azar. Lo primero que hay que decir es que aparentemente la dirección de NGT usaba el edificio como dormitorio para las chicas que no vivían en Niigata, es decir, a las que necesitaban rentar un lugar para vivir se les proporcionaba dicho lugar para residir, y el dato que prendió las alarmas fue que el edificio tenía una cerradura automática en la entrada, es decir, solo podían entrar los residentes, dando sospechas de que alguien más podía estar involucrado en el incidente, que de hecho fue que después la dirección efectivamente identificó a un tercer cómplice. Bueno, hablando de los asaltantes, se supo que estos eran dos jóvenes de 25 años de edad que cursaban la universidad, y de manera totalmente increíble y falta de sentido fueron puestos en libertad tan solo 20 días después del ataque sin siquiera haber sido procesados, y además de esto negaron completamente la versión de Majo, alegando que, entre comillas, solo querían hablar. Aquí quiero hacer un inciso, y es que algo que he escuchado mucho de los extranjeros que viven en Japón es que la policía por allá es poco más que inútil. Creo que hace algunos años en el canal de Kira Sensei escuché una historia de un chico extranjero que había ido al país del sol naciente de vacaciones, y tras estar pasando el tiempo afuera de una combini se topó con unos chicos japoneses de barrio que comenzaron a increparlo. Así es, incluso ahí hay cholos. Bueno, el caso es que después de discutir el extranjero se fue a los golpes y al poco tiempo llegó la policía solo pasado a arrestar al extranjero mientras dejaban ir sin complicaciones al japonés. Después de esto tuvieron al extranjero algunos días tras las rejas sin oportunidad de explicarse ni buscar ayuda, y después lo soltaron, pero claro, dejando esa enorme mancha en su historial. Además de esto, al ser un país con una tasa de criminalidad bajísima, también he escuchado que el cuerpo policial promedio no tiene ni idea de cómo lidiar con un criminal en caso de necesitarlo, pues además, como sabemos, son una sociedad que funciona como robots conforme a protocolos. Incluso se mencionó que parte del motivo por el que falleció Shinzo Abe hace un tiempo en su atentado tuvo que ver con esto. Al no saber cómo actuar, perdieron mucho tiempo y el ex primer ministro no aguantó al llegar al hospital. Quiero decir, ni siquiera te los puedes tomar en serio cuando ves que tienen publicidad y afiches policiales con un estilo anime full kawaii. Entonces, continuando con Majo, pese a que su situación parecía no poder empeorar, sí fue así. Y es que una vez ya se encontraba a salvo, Yamaguchi notificó a la dirección de NGT del incidente, pero como si la trataran de loca no le hicieron mucho caso más allá de un "pues ahí vemos". Así, tras un mes después de no tener respuesta alguna más que darle permiso de ausentarse, Majo, en acto de rebeldía, si se le podrá llamar así, hizo público el caso en un live. La transmisión al poco del anuncio se cortó sin previo aviso y Majo al instante comenzó a publicar tweets quejándose del asunto y haciendo énfasis en que propios empleados de NGT, como podrían ser compañeras del grupo, habían sido las que habrían filtrado sus datos como su dirección y horario en el que volvía a casa. El asunto quedó sin novedades por unos días, hasta que el 10 de enero, durante el show del tercer aniversario del grupo, Majo volvió a aparecer en público, pero en esta ocasión de manera totalmente sin sentido, para pedir disculpas por, entre comillas, causar problemas con sus declaraciones. この度はたくさんお騒がせしてしまって誠に申し訳ありません。お世話になっている方々たちにも迷惑をかけることになってしまったこと、本当に申し訳なく思っております。引き続き NGT48 の応援をよろしくお願いします。 Tras esto, evidentemente el fandom no se creyó nada y comenzaron a quejarse de la dirección que claramente había obligado a Majo a pedir disculpas, e incluso se abrió una petición en la popular plataforma Change.org pidiendo la dimisión de Tsuro Imamura, el director del grupo. La petición increíblemente logró más de 53,000 firmas en los 3 días que duró activa antes de cerrarse. Unos días después, por fin comenzaron las buenas noticias. Pues tan solo 4 días después de las declaraciones de Majo, es decir, el 14 de enero, la agencia de AKS, que es como el grupo principal que maneja AKB, es decir, los más altos mandos, emitieron una disculpa y dijeron que Imamura sería mandado a la sede de AKS a Tokio, y su lugar en NGT será ocupado por una mujer de nombre Maiko Hayakawa. Esto ya que siendo de su mismo sexo tendría más empatía con las chicas. Además, también mencionaron que efectivamente un tercero había compartido la información personal de Majo, aunque esto se supone que había sido por hostigación de parte de los dos universitarios, aunque esto se explicaría más a detalle después de dar los resultados de sus investigaciones.
El 31 de enero, después de todo lo que pasó, finalmente la nueva dirección de NGT anunció que se haría una investigación del incidente comandada por terceros para esclarecer el caso y saber si realmente otras chicas del grupo habían sido cómplices. Finalmente, el 21 de marzo, las investigaciones concluyeron y la información se hizo pública. Aparentemente, 12 miembros del grupo habían tenido interacciones más allá de los típicos saludos de eventos con los fans, aunque no habían tenido nada que ver con ninguna conspiración para el ataque. En su lugar, se alegó que esto fue un comportamiento excesivo de los fans, que aprovecharon que la infraestructura pobre de Niigata les había otorgado facilidades para encontrar a las chicas, pero realmente había más que decir. En cuanto a la cercanía de las chicas con los fans, se confirmó que algunas de ellas fueron abordadas por el tercer cómplice de los universitarios, y tras ponerse intenso consiguió los datos de las demás, pero ojo que aparentemente otras miembros ya se habían reunido con tanto este hombre como los otros dos en otras ocasiones, e incluso estos mismos habían estado alquilando apartamentos en otros complejos dentro de Niigata para reunirse con las chicas, que me suena a algo así como el famoso caso de Minami Minegishi, que reunió integrantes de AKB y hombres desconocidos para conocerse las entrañas. Además, todo esto se comprobó gracias a un audio grabado en el mismo día del incidente cuando Majo junto a un personal de AKS interrogaron a uno de los universitarios, quien fue el que dijo que conocía la dirección de Majo gracias a otra chica de NGT. Ahora, un día después, es decir el 22 de marzo, miembros de la junta directiva de NGT y directivos de AKS emitieron una rueda de prensa. La rueda se trató de los informes del día anterior, pero realmente esto no calmó nada la situación, y es que en el mismo momento que se suscitaba la conferencia, Majo volvió a mostrar su disgusto en Twitter negando completamente lo dicho por un tal Matsumura, miembro de la directiva de X. Según Yamaguchi, le dijeron que las investigaciones se habían hecho para descubrir quiénes habían sido las chicas que fraternizaban con los fans y ser despedidas, pero como ya vimos, todas fueron absueltas de culpas en el informe. Además, Majo mencionó que Matsumura le había quitado peso a las interacciones de las chicas con los fans, justificándolo con que habían sido simples saludos, cuando en realidad estos saludos habían sido en el Love Hotel. Y también había sido este sujeto el que la había presionado para su disculpa pública en enero, pues era más fácil que solo Majo saliera a pedir perdón en lugar de varias chicas del grupo, algo así como sacrificarla a ella para salvar a las demás. Tras toda esta hecatombe, la dirección general de NGT fue disuelta y al final de la presentación del equipo G, el 21 de abril, Majo, Rena Hasegawa y Riko Suguhara hicieron pública su retirada del grupo, que por cierto, algo curioso es que estas dos chicas junto a Fuka Murakumo, quienes eran las compañeras de Majo en el equipo G, eliminaron que eran miembros de NGT en sus redes sociales en solidaridad por Majo, y esto a mí personalmente me hace pensar que el retiro de Hasegawa y Suguhara estuvo influido también por esto. Ahora, durante esta noticia de la retirada, Majo también mencionó que el mismísimo presidente de X la acusó de intentar atentar contra la compañía y que esto le había influido en su decisión de marcharse, pues en palabras de ella misma, no podía permanecer en un grupo en el que recibirías perdón por cualquier cosa. Aunque en este caso X no se defendió de las acusaciones y solo se limitaron a decir que la decisión de marcharse había sido enteramente de Yamaguchi. A pesar de todo, el 18 de mayo se celebró un concierto de despedida de las tres chicas, donde pese a que en un inicio se había dicho que solo participarían ellas tres, otras 7 miembros se presentaron de manera voluntaria. ¿Creías que habíamos acabado con el caso? Pues no, hay más. Al haber sido este caso el causante de la caída de NGT48, el 30 de abril de 2019, AKS presentó una demanda contra los agresores de Yamaguchi en la que pedían ni más ni menos que 30 millones de yenes, alegando que la agresión había interrumpido los eventos de NGT y causado otros 100 millones de yenes en daños económicos, además de dañar la confianza entre los miembros y la agencia. El juicio comenzó entonces oficialmente el 10 de julio del mismo 2019, y ahí Kazuhiro Endo, abogado de X, confirmó que el objetivo de la demanda no era el dinero sino descubrir la verdad tras el caso, y que esto sirviera para no repetir el error. Así, el 20 de septiembre los dos universitarios negaron haber cometido agresión física contra Majo, y además incluyeron, creo por primera vez en la historia, que la misma chica había sido la que había compartido su información personal al primer acusado en un evento de apretón de manos en el 2017, para poder supuestamente enviar regalos secretos a su departamento. Aunado a esto, el 28 de octubre el tribunal del distrito de Niigata celebró una nueva audiencia en la que Endo dijo que los acusados presentaron pruebas de su conexión previa con Majo, y de nueva cuenta negaron que otras chicas del grupo estuvieran involucradas. Posteriormente, el 30 de octubre, el diario Sports Nippon publicó fotos que según ellos mostraban a Yamaguchi y a uno de los agresores pasándose sus números de apartamento con señales de mano en un evento fotográfico del grupo. Tras esto en Twitter, Yamaguchi rechazó la noticia y mencionó que eran calumnias. Además, agregó que las fotos eran las evidencias presentadas en la corte días antes y luego filtradas a los medios,
dijo que simplemente eran poses solicitadas por los fanáticos, algo que en verdad es común en tales eventos. Y además mencionó que habían grabaciones de voz inéditas en las que miembros actuales de NGT48 admitían haber mantenido relaciones privadas con un grupo de personas entre las que se encontraban los agresores. Después, con el objetivo de verificar las afirmaciones hechas por los acusados en el juicio, a finales de 2019 e inicios de 2020, AKS envió solicitudes a la policía para obtener los informes de declaración, los datos de inspección de teléfonos móviles y otros documentos de investigación relacionados con los asaltantes. Del mismo modo, también se enviaron solicitudes al fiscal para obtener los registros no procesales del incidente, a los que Yamaguchi también adjuntó su consentimiento. Sin embargo, todas las solicitudes fueron rechazadas, por lo que no se supo exactamente si era o no real. Y ya para finalizar con la demanda, después de que el juzgado propusiera un acuerdo extrajudicial a la demandante y los acusados el 3 de marzo del 2020, el juicio terminó finalmente en un acuerdo el 9 de abril, sin alcanzar un veredicto del juez y quedando por debajo de su objetivo declarado. Así, los dos hombres acordaron pagar 2,4 millones de yenes en compensación en un plazo de 5 años y se les prohibió asistir a futuros eventos relacionados con los AKB, aunque AKS había dicho en enero de 2019 que ya se les había prohibido asistir a sus conciertos y eventos. El abogado Endo finalmente afirmó que las chicas de NGT no eran culpables de ser cómplices de los sospechosos y que sus reacciones hacia Yamaguchi habían sido el resultado de una falta de comunicación. Este caso sirvió para darnos un claro ejemplo de cómo un no mal, sino un pésimo manejo de los acontecimientos en un caso complicado pueden llevar a un grupo a la ruina por más que sus líderes tengan poder en el medio. Mediáticamente todo empeoró porque prácticamente lo que había sido un ataque a una idol se convirtió en una batalla entre la misma víctima y sus jefes, negando cada uno por su lado lo que se decía. Además, esto dejó bastante mal parado sobre todo a la dirección de AKS, quienes negaron todo y prácticamente intentaron hacer ver a Majo como una completa villana del incidente. Como bien sabemos, por esos lugares consideran mejor el quedar bien ante el público antes que saber la verdad. Y hablando de ello, al final no se concluyó tal cual si realmente tanto Majo como las otras chicas de NGT habían tenido relaciones más allá de un apretón de mano con sus fans, que eso quiero yo que es lo que a muchos más les interesaba saber. Como sea, mientras todo esto ocurría, los patrocinadores de NGT comenzaron a hacerse a un lado e incluso en la misma ciudad de Niigata cortó lazos con el grupo, y después de la salida de Majo y compañía, aún más colaboradores también decidieron retirarse, y más cabezas fueron cortadas, incluida la del mismo Etsuro Imamura tras su cambio a AKS, y la renuncia de Takahiro Hosoi como responsable y productor de AKB por comportamiento inapropiado en medio del examen del comité, después de que en un tuit otro ex gerente de AKB, Tomonobu Togasaki, se mostrara disfrutando de una bebida en un bar, mientras publicaba: "Todos, no se dejen engañar por estos informes sin valor". Una declaración que era cuanto menos curiosa. Como bien dicen, los borrachos siempre dicen la verdad. Y bueno, así terminamos con este terrible caso que fue bastante más reciente de lo que parecería. Por último quiero decir que tras su marcha de NGT, Majo se unió a la agencia Kenon, pero al poco tiempo también se fue y comenzó a trabajar como freelancer, y llegó a participar en algunos J-dramas y obras de teatro, llevando una vida actual bastante más relajada. También si me faltó algún dato o la información dada no es lo suficientemente clara en algún punto, deja tu comentario para corregirme. Para finalizar, espero que el video te haya gustado y te recuerdo que si quieres saber más de algún otro personaje o serie, dejas tu reclamación en los comentarios, así como tu suscripción y like para seguir ayudando a crecer a este humilde canal. Además, te recuerdo que puedes seguirme en Insta donde no subo nada y en TikTok